Hola chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Es otra subdivisión de todo lo que sería el sistema nervioso. Yo siempre les hago el cuadrito para que ustedes se ubiquen de la clasificación del sistema nervioso, ¿sí? Se clasifica en central, el periférico y además tenemos otro tipo de sistema nervioso que es el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué no entra dentro de estas clasificaciones? Porque como su nombre lo indica, es autónomo e independiente de todos los centros corticales. Si bien tiene relación, ¿sí? Tiene relación con el sistema límbico, tiene relación sí, con neurotransmisores. Sus funciones son independientes del control que nosotros podemos ejercer a nivel de corteza, ¿sí? Y vamos a ver que a su vez el sistema nervioso autónomo se clasifica en simpático y parasimpático, ¿sí? Y que tienen diferencias muy importantes que las vamos a ir anotando para que ya quede hecho como un cuadrito de resumen. Pero bueno, ¿cuál es la principal característica del sistema nervioso autónomo? Que es el que lleva a cabo las funciones vitales, ¿sí? ¿Cómo qué? Como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿sí? Es el que lleva a cabo las funciones viscerales, ¿sí? Todas de las cuales nosotros no ejercemos control a nivel consciente, pero que sí puede responder ante determinadas situaciones que nosotros asociamos con situaciones de estrés, por ejemplo, donde va a responder el sistema nervioso simpático, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Bien. ¿Qué es? Entonces, el sistema nervioso autónomo podemos decir que es una división del sistema nervioso, una parte, ¿sí? Que tiene mayor control sobre funciones viscerales, ¿sí? Podemos ver que tiene la capacidad de controlar la presión arterial, por ejemplo. Si estamos hablando de la presión arterial, probablemente estemos hablando de la vasoconstricción y de los latidos cardíacos, ¿sí? Controla la motilidad digestiva, ¿sí? Controla las secreciones, ya vamos a ver que a través del sistema nervioso parasimpático podemos controlar las secreciones de las glándulas lagrimales, salivales, ¿sí? Regula el vaciamiento de la vejiga, ¿sí? A través del sudor también tiene la capacidad de regular la temperatura corporal, ¿sí? Y acá recibe interconexiones con médula, ¿sí? Con tronco, porque es donde se encuentran la mayoría de los centros reguladores, por ejemplo, el centro cardiovasomotor, el centro del regulador de la frecuencia respiratoria, sí, el centro respiratorio. Hipotálamo, porque tiene relación con el sistema límbico, sí, esa es la zona de la corteza con la que va a tener relación. Vamos a ver que es el sistema nervioso autónomo el que nos da las reacciones que nosotros tenemos que no controlamos frente a determinadas situaciones según cómo sean percibidas esas situaciones por nosotros, ¿sí? Según nosotros las percibamos como un ambiente o una situación en la que me siento tranquilo o una situación en la que yo siento que estoy atravesando estrés, ¿sí? Bien, este sistema tiene eferencias a través de cadenas de fibras nerviosas, ¿sí? Que pueden ser de dos tipos, simpáticas y parasimpáticas, según la división, ¿sí? Que tiene el sistema nervioso autónomo. También está relacionado con los reflejos de las vísceras, ¿sí? Las vísceras tienen la capacidad de enviar señales sensitivas que van a ingresar por los ganglios. Cuando nosotros hablamos de ganglios estamos hablando de un acúmulo de cuerpos neuronales, ¿sí? Recuerden que todo lo que es ganglios o sustancia gris probablemente sea el soma de las neuronas, ¿sí? Algo así, un ganglio, ¿ok? Al tronco. Y esto se puede procesar a nivel del hipotálamo para devolver una respuesta, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver ambos, vamos a ver sus divisiones, ¿sí? Vamos a empezar por el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático se lo conoce como sistema nervioso de lucha e huida, ¿sí?
porque es el que lleva a cabo su función en una situación de estrés. Lleva a cabo su función cuando yo estoy atravesando una situación en la que considere que estoy corriendo peligro, aun si el peligro no es real, ¿sí? Si nosotros hablamos del sistema nervioso autónomo, hacemos referencia a algo muy primitivo, a una respuesta muy primitiva, como decirles cuando generalmente peleábamos contra depredadores realmente. Bueno, nosotros interpretamos situaciones y las procesamos como si el peligro fuera el mismo y la respuesta es la misma. Obviamente, el sistema nervioso simpático se activa ante una situación de estrés, por ejemplo, a la hora de rendir un examen, y no es lo mismo que estar a punto de ser devorado por un depredador, no sé, por un tigre, ¿me explico? Por un león, ¿sí? Pero la respuesta de nuestro cuerpo ante esa situación es exactamente la misma, ¿sí? Este sistema está formado por ganglios, ¿sí? Y tiene origen en la médula espinal. Esto es muy importante y esta es una de las principales diferencias y lo vamos a ir anotando después al final en la diapositiva que los compara a los dos, porque eso sí es muy importante. Acá lo pueden observar, acá está el sistema simpático, ¿sí? Su origen es a nivel de la médula espinal, a diferencia del parasimpático, que tiene su origen a nivel de los pares craneales, ¿sí? Entonces, esta es una diferencia muy importante. Médula, ¿sí? Su origen es en la médula. Bien, ahora sí, volvemos acá. Dice que se origina en los segmentos desde T1 a L2 y de ahí va a formar los ganglios simpáticos. ¿Cuáles son? Tenemos el ganglio celíaco, tenemos el ganglio mesentérico que se divide en superior y en inferior, ¿sí? Tenemos el aórtico, tenemos el renal y el hipogástrico, ¿sí? Si se acuerdan de la división topográfica del abdomen, el hipogastrio debería estar en el centro, ¿sí? Arriba del hombro. Bien, dan origen a los nervios que se extienden a los diversos órganos, ¿sí? Como podemos observar acá, estas cadenas que van a formar ganglios, ¿sí? Estos ganglios que se van a formar acá van a dar origen a los cuerpos, o sea, el cuerpo neuronal va a dar origen al axón que se va a extender a diferentes órganos, ¿sí? ¿Me explico? Habíamos dicho acá T2, ¿sí? Y L. Ahí tiene su origen, a nivel medular. ¿En qué segmento? T2 y lumbar, ¿sí? Bien, una vez que forma esta cadena, va a ir al órgano efector, ¿sí? Acá hay una preguntita. ¿Cuál es la diferencia de las neuronas del sistema simpático con las neuronas del sistema motor? ¿Qué se les ocurre que puede ser? Bueno, básicamente, estructuralmente, las neuronas del sistema nervioso simpático inervan vísceras, ¿sí? Y desencadenan potenciales de acción, si bien nacen a nivel medular, desencadenan potenciales de acción a través de la liberación de neurotransmisores específicos y llevan a cabo funciones viscerales de las cuales nosotros no tenemos ningún tipo de control. No tenemos un control a nivel de la corteza como es, por ejemplo, la motoneurona alfa, que nace en la corteza motora primaria y que lleva a cabo su función a través de la motoneurona alfa, ¿sí? Esa es la diferencia con las neuronas motoras. Estas son autónomas, ¿sí? Y actúan a través de neurotransmisores específicos. Ya vamos a ver que el sistema nervioso simpático, así como lo asociamos con la médula, lo tenemos que asociar con la adrenalina, ¿sí? Vamos a ponerle acá la adrenalina porque es su principal neurotransmisor, ¿sí? Bien. Ahora sí, neuronas. Está formado por neuronas. Los dos están formados por dos neuronas, una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. Simplemente hace referencia a la neurona que se encuentra previa al ganglio, ¿sí? Como podemos ver acá, una neurona preganglionar, ¿sí? Por ejemplo esta, y una neurona que ya está después del ganglio, una neurona postganglionar, por ejemplo acá, que es la que va a llegar directamente hacia el órgano, ¿sí? Bien. Esa es la principal característica de los dos. Los dos tienen una neurona pre y postgangliana, ¿sí? ¿Cuál es el recorrido que hace esta neurona?
El cuerpo de esta neurona generalmente nace en el asta intermedia lateral, ¿sí? En el asta lateral de la médula, ¿sí? Pasa por la raíz ventral o anterior, pasa al nervio raquídeo y va a formar el ganglio simpático. Pasan por la misma cadena, es como un fascículo, es un conjunto de axones, ¿sí? Bien. Entonces, del asta intermedio lateral, ¿a niveles de qué segmento habíamos dicho? Torácico 2 y lumbar, ¿sí? Entonces, esta neurona preganglionar, que se encuentra antes del ganglio, puede hacer sinapsis con la neurona postganglionar, ¿sí? Porque yo tengo mi neurona que nace aquí en el asta intermedio lateral de la médula. Supongamos que la médula está acá, algo así. Entonces, acá en el asta intermedio lateral nace mi neurona preganglionar, ¿sí? Algo así. Me fue la médula, pero se entiende. Esta neurona hace sinapsis con la neurona postganglionar, ¿sí? Que se encuentra después de la cadena ganglionar, ¿sí? Que está acá. O puede ascender o descender por la cadena de ganglios, ¿sí? Vamos a dibujar el ganglio. O puede hacer sinapsis directamente con un ganglio, pero que esté periférico. ¿Me explico? Por un ganglio que se encuentre en la periferia, que ya llegue directamente al órgano efector. Entonces puedo hacer 3 recorridos. Puedo hacer sinapsis con la neurona postganglionar, ¿sí? Puede ascender o descender por la cadena en busca de otros ganglios, o puedo hacer sinapsis directamente con un ganglio periférico para que lleve a cabo una respuesta específica, ¿sí? Ahora, la neurona postganglionar tiene su origen en la cadena simpática, en la cadena donde están estos ganglios, y llega directamente al músculo efector. Supongamos que esta es la que llega al corazón. Si estamos hablando del sistema nervioso simpático, probablemente sean los receptores beta, ¿sí? Bien, algunas de estas fibras, de estas neuronas, pueden volver hacia el mismo nervio raquídeo y extenderse por los nervios que van directamente a los músculos, por eso se denominan nervios esqueléticos, ¿sí? Y llegar a los vasos, a las glándulas, a los músculos piloerectores, ¿sí? Que forman parte también de la respuesta del sistema nervioso simpático, ¿sí? Acá está, el neurotransmisor por excelencia es adrenalina, pero es el neurotransmisor de la neurona postganglionar. Acá, adrenalina, porque en la neurona preganglionar el neurotransmisor es acetilcolina, ¿sí? Eso no se pueden olvidar. En la neurona preganglionar, acetilcolina. En la neurona postganglionar, adrenalina, ¿sí? Bien. Ahora el sistema nervioso parasimpático. Este está vinculado con un estado de relajación, a diferencia del otro que lo llamábamos de lucha e huida, ¿sí? Eso lo vamos a notar acá, si les va quedando como un cuadrito comparativo después. Entonces este habíamos dicho lucha, huida frente a cualquier agresión. Este vamos a hablar de un estado de relajación, ¿sí? Habíamos dicho que la adrenalina era el neurotransmisor de la neurona postsináptica, ¿sí? Generalmente sería el neurotransmisor que va a llegar directamente al órgano efector, ¿sí? Acá, por ejemplo. Bien. Ahora sí, vamos a ver qué más información tenemos del sistema nervioso parasimpático. Sus neuronas salen del sistema nervioso central, a diferencia del otro que dijimos que nacía a nivel medular, ¿sí? Eso es muy importante. Y participan los pares 3, el par 7, el par 9 y el 10. ¿Sí? El 10 porque es el que inerva casi todas las vísceras. Ya vamos a ver. Pero vamos a ver, el 10 inerva corazón, pulmón, esófago, estómago, intestino delgado, la mitad proximal del colon, el hígado, la vesícula, el páncreas, el riñón, los uréteres. El 10º par inerva casi todas las vísceras, ¿sí? El tercer par está vinculado con el esfínter de la pupila, ¿sí? Y con la apertura, o sea, con la dilatación o la constricción de la pupila según la situación en la que yo esté, ¿sí? Controla el músculo ciliar del ojo. Y después tenemos las glándulas. ¿Se acuerdan que yo les contaba que participan también en las funciones glandulares? De todas las glándulas, tanto de la secreción de bilis, tanto de la motilidad digestiva y de las glándulas asociadas, como de las glándulas lagrimales y las glándulas
como las glándulas lagrimales y las que secretan saliva, ¿sí? Vamos a ir a las salivales. Y tiene una porción en el sacro, que es el que llega a colon, a recto, a la vejiga y al uréter. Está íntimamente vinculado con la erección, ¿sí? Para que yo pueda llevar a cabo el acto sexual en sí, necesito estar en un estado de relajación, estoy hablando del caso de los hombres, ¿sí? Un estado de estrés es difícil conseguir la erección, ¿sí? Aparte el sistema parasimpático produce una vasodilatación, lo que favorece la situación. Bien, ¿cómo son sus neuronas? Habíamos dicho que teníamos neuronas preganglionares y neuronas postganglionares, ¿sí? Generalmente, este tipo de neuronas, ¿sí? Nacen en los pares craneales, van al nervio raquídeo y cuando llegan al órgano efector recién hacen sinapsis con la neurona postganglionar. Es como que su recorrido es, la neurona nace en el sistema nervioso central, sale, y ahí llega la neurona postganglionar y esta ya está directamente en el órgano, supongamos que sea en el riñón, por ejemplo. ¿Sí? Es como que es muy cortito el recorrido. Y el neurotransmisor acá en ambas es la acetilcolina. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de acetilcolina, probablemente también lo podemos vincular a estados en los que yo me encuentro relajada, ¿sí? Como verán, puede excitar funciones, pero que se lleven a cabo cuando yo estoy en un estado de relajación, ¿sí? Este es en ambas, la acetilcolina, pre y postganglionares, entonces vamos a agregarlo acá. En este esquemita no se ve muy bien, pero sí, bueno, acá pueden ver que la neurona postganglionar llega directamente al órgano efector, ¿sí? Entonces habíamos dicho que este nace a nivel del sistema nervioso central, a diferencia de este que nacía a nivel medular. Voy a escribir los segmentos nomás, T2 y lumbar, ¿sí? Y su neurotransmisor es acetilcolina, en ambas, ¿sí? También el tamaño de las neuronas, ¿sí? Como esta, generalmente la primera neurona es corta y la segunda neurona es mucho más larga, es importante la diferencia con el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Bien, ahora sí. Bien, habíamos dicho entonces que el neurotransmisor es acetilcolina y que es en ambas, en la neurona preganglionar y la neurona postganglionar. Bien, ahora sí, síntesis y secreción de estos neurotransmisores. Vamos a hablar de los dos. Yo les había dicho, no sé si se acuerdan en la clase, que la adrenalina se sintetizaba a partir de un aminoácido muy importante, que era la tirosina. Bueno, yo les pedí que lo averigüen, no sé si lo habrán buscado, ¿sí? Pero vamos a ver que su síntesis inicia en el axoplasma. Generalmente cuando yo hablo de axoplasma, hablo del axón de la neurona, ¿sí? Entonces probablemente la síntesis se esté llevando a cabo aquí, ¿ok? Bien. Y termina cuando se encuentra en el interior de la vesícula, ¿sí? Acá ya a nivel de los terminales sinápticos, donde yo almaceno las vesículas, bueno, ahí en el interior de la vesícula termina el proceso. Vemos que pasa de tirosina a dopa, de dopa a dopamina y de dopamina a noradrenalina, ¿sí? Generalmente es precursora la dopamina de la noradrenalina. Se puede transformar una en la otra, ¿sí? Ahora, una vez que es liberada la noradrenalina, ¿cómo se va a eliminar? Puede ser recaptada por la misma célula y volver al interior, ¿sí? Puede difundir e ir hacia otros tejidos o puede ser destruida una vez que se encuentra en el intersticio, ¿sí? Ahora, ¿dónde van a actuar? Esto sí es muy importante y es necesario que lo sepan. En los receptores alfa y los receptores beta. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque cada receptor se encuentra en diferentes órganos y responde con mayor o menor afinidad a, por ejemplo, adrenalina activa a ambos por igual, pero noradrenalina estimula en mayor medida los receptores alfa, ¿sí? Estos actúan por la vía de la proteína G. Si ustedes se acuerdan, la proteína G era una proteína de membrana, seguramente lo vieron en bioquímica, que constaba de 3 subunidades, ¿sí? Bien. Ahora, la acetilcolina. La acetilcolina se sintetiza directamente en la terminación final de la neurona, no como acá que se sintetizaba en el axoplasma y terminaba en la vesícula. Esta se va a sintetizar directamente acá, en el botoncito sináptico, ¿sí? ¿Cómo? A partir de la acetil-CoA más la colina, nuestra colina, se forma acetilcolina, ¿sí?
por la acetilcolina transferasa, ¿sí? O sea, yo de acá voy a obtener acetilcolina. Y yo puedo de acetilcolina tener acetato y colina a través de la acetilcolinesterasa, que participa justamente en la eliminación de la acetilcolina una vez que ha sido liberada, ¿sí? Tiene dos tipos de receptores y que actúan de manera diferente. Los receptores muscarínicos actúan por proteína G. Los receptores nicotínicos forman canales iónicos, ¿sí? Pero ambos participan despolarizando una célula y generando un potencial de acción, ¿sí? Y generando cambios en el interior de la célula. Bien, ¿es importante que sepan esto? Sí, es muy importante. Por último tenemos las funciones. Vamos a ver que las funciones de cada uno son antagónicas. Mientras uno hace una cosa, el otro hace otra. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema parasimpático, vamos a ver que disminuye el tamaño de la pupila. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo, o sea, estoy en un estado de relajación, no necesito ampliar mi campo visual ni que sea mucho más específico lo que estoy viendo, porque se supone que estoy tranquilo, que yo no estoy corriendo ningún peligro. ¿Me explico? A diferencia del sistema nervioso simpático que dilata el tamaño de la pupila para aumentar el campo visual, intentando protegerme de algún depredador en este caso, ¿sí? Acá, la salivación y las funciones de la actividad digestiva están directamente vinculados a que si yo tengo que enfrentarme a una situación de estrés, ¿sí? Voy a estar utilizando toda mi energía ahí. Por lo tanto, todas las funciones digestivas van a estar disminuidas, ¿sí? Porque yo necesito enfocar mi energía en pelear con este depredador que me está generando estrés. Acá hay una peculiaridad muy importante y es que el sistema simpático estimula procesos que liberen glucosa del hígado. Por ejemplo, la glucogenólisis, ¿sí? ¿Para qué lo hará? Y probablemente lo hará para que tenga glucosa disponible para el músculo, porque se supone que yo estoy en una situación de estrés, ¿sí? Entonces esta glucosa va a ir a mi músculo. ¿Me explico? Por si yo tengo que correr, por ejemplo. Por lo tanto, acelera el impulso cardíaco, ¿sí? Pero relaja los bronquios. ¿Por qué? Porque yo necesito tener la capacidad de realizar más rápida la hematosis. Por eso los pacientes que tienen asma, nosotros les damos agonistas beta 2, ¿sí? Que estimulan a los receptores del sistema nervioso simpático para que se produzca una broncodilatación, ¿sí? Ahora, este relaja la vejiga, pero contrae el recto. Por eso generalmente cuando nosotros tenemos miedo nos hacemos pipí, ¿sí? Pero van a ver que este sistema simpático, por sus interconexiones con el hipotálamo y con el sistema límbico, ¿sí? Se lleva a cabo, o sea, sus respuestas se llevan a cabo ante diferentes situaciones en las que realmente no necesitamos este tipo de respuesta. ¿Me explico? Bien. Ahora este que nace a nivel de los pares craneales, ¿sí? Tiene la capacidad de reducir el latido cardíaco, de contraer el bronquio, porque yo no necesito estar haciendo una constante hematosis, y estimula a todas las funciones de la digestión, incluso al recto, para que se produzca el reflejo defecatorio, ¿sí? Yo necesito estar relajado para poder defecar, ¿ok? Estimulan, por lo tanto, la vesícula biliar, estimulan la motilidad digestiva, ¿sí? Y bueno, contrae la vejiga. Como verán, lo que uno hace, el otro hace todo lo contrario, ¿sí? Y creo que eso es todo, si no me equivoco. Sí, bien, sistema nervioso autónomo es bastante cortito porque ya es una de las partes finales y para lo cual yo requiero que ustedes manejen los conceptos de todos los temas que venimos viendo hasta ahora. Así que bueno, eso es todo por hoy, chicos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Saben que cualquier cosa me pueden consultar. Así que adiós.